Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende del momento en que me estén escuchando. De nuevo, Carmen Lechuga, psicoarqueóloga. Durante un tiempo me tuve que retirar por arreglar algunas situaciones personales de salud, de trabajo y por lo mismo no pude grabar de inmediato. Hoy voy a platicarles sobre ciertos puntos de vista como antropóloga con un relato de lo que significa se te subió el muerto. Esta es una experiencia personal de hace varios años, cuando trabajaba en un rescate arqueológico. Mi primera reflexión es que todo estudio de patrimonio cultural exige atención a las interpretaciones que cada sociedad le da a sitios, objetos y personajes relacionados con la historia y la cultura. Siempre se les conceden propiedades extraordinarias o anímicas. De esta manera se crea un repertorio de cuentos, leyendas o mitos en torno a ellos. ¿Qué es lo que hacemos? Proyectamos la cosmopercepción de los individuos y los grupos. Claro, porque nuestro sistema de creencias como fundamento de toda condición humana que nos diferencia de los animales y que por tanto nos facilita adaptarnos al medio ambiente y transformarlo. Los sistemas de creencias son utilizados para explicar los acontecimientos y situaciones inexplicables. En mi caso, ¿qué me sucedió cuando la experiencia como antropóloga, arqueóloga, me obligó a reflexionar sobre las percepciones de cada individuo y de una sociedad que reflejan un teleidoscopio, es decir, sobre la diversidad de los participantes y de uno mismo? ¿Qué quiero decir con teleidoscopio? O sea, que es una misma imagen, pero 1000 veces repetida. Es idéntica, pero esencialmente diferente. Un poquito de contradicción. No, este tiene una lente de aumento o una esfera translúcida en su extremo, en vez de las dos láminas, y genera las imágenes multiplicando en sus espejos objetos exteriores al mismo, vistos a través de dicha lenta. Esta reflexión tiene que ver con lo que vamos a estar comentando. Así que yo estuve excavando de junio a septiembre de 1991 en un rescate que se estaba efectuando en la calle de República de Brasil 73 y 75 en el centro histórico. Me correspondió explorar 3 entierros y restos óseos indefinidos en ese predio. Podemos decir que los entierros tenían una temporalidad aproximada entre los siglos XVIII y XIX, aunque no se puede afirmar que todos los difuntos del osario pertenecieran al camposanto de la iglesia de Santa Catarina de Alejandría. En general, la posición anatómica de los huesos estaba extendida y pocos entierros, se encontraban completos, lo que indicaba que habían sido removidos de su fosa original. ¿Por qué razón? O era una fosa común o emergente para una época en que tuvieron que remover los cadáveres de sus tumbas originales debido a la necesidad de ampliarse. Bueno, porque podía ser la ampliación, ya que
había una demanda mayor en el cementerio por el incremento poblacional, quizá porque hubo una epidemia que obligó a la rápida remoción de los entierros, o porque el crecimiento urbano requería la ampliación del terreno que orilló a la clausura y desaparición del cementerio. Actualmente, el predio donde se realizó la exploración constituye una unidad habitacional. A un costado está la parroquia de Santa Catarina, ubicada en el barrio de La Lagunilla. El edificio actual del templo data de mediados del siglo XVIII y su fachada corresponde a mediados del siglo XVII, aunque su fundación data del siglo XVI. Así es esto. Ahora den oídos al relato. Allá por 1990, después de un mes de participar en el rescate arqueológico, como ya les dije, en la calle de Brasil 73 y 75, lo que experimenté una madrugada en mi casa, en la que yo todavía me pregunto, ¿acaso soñaba? ¿O qué fue lo que sucedió? Entre sueños oí como alguien terminaba de subir la escalera caminando por la azotehuela. Atravesaba la puerta metálica del departamento. Ahí sentí que mi corazón se aceleraba. Eso de condición muy pesada. Un ente que recorría el pasillo formado por libreros que separaban la entrada de la recámara. Oía sus pasos. Tac, tac, tac. Aquel ente se acercó y sumió la orilla del colchón. Se había sentado en mi cama, sofocándome en pecho y vientre. Sentí escalofrío. No podía mover ni un músculo. Estaba inmovilizada. Respiraba ahogadamente con desesperación. Sentía un pánico inusitado. No sé cuánto duró. Aunque paralizada, intentaba jalar el brazo derecho para pedir auxilio a Francisco, en aquel entonces mi marido. Rogaba poder gritar para que me ayudara. Intentaba jalar el brazo derecho para despertarlo. Tardé en moverme hacia él para medianamente recobrar la conciencia y hablarle. Ignoro si fueron segundos o minutos para recuperar fuerzas. Finalmente lo logré. Le platiqué el suceso. No entendía, estaba espantada. Francisco dulcemente me abrazó y me tranquilizó. Eran las 3 de la madrugada. A la mañana siguiente, al llegar a trabajar, platiqué la pavorosa vivencia con algunos colegas. Solo obtuve risitas irónicas. Enfadada me retiré ante tanto escéptico. Entonces, en mi receso, decidí acudir con el padre de la iglesia de Santa Catarina para solicitarle una misa para todos los cadáveres del osario que explorábamos. Difuntos, santos o no, era lo que menos me interesaba. Sí, la verdad es que el párroco me veía con una cara como diciendo, ¿qué está pidiendo? Pero accedió y bueno, di mi contribución para la misa. Al día siguiente, que se iba a efectuar la misa, llegó de visita el arqueólogo Luis Córdoba. Fue el único acompañante. Eran las 5 de la tarde cuando, en el ritual católico
de la Iglesia, esa tríada humana, un clérigo, un devoto y una asistente, que era yo. Hicimos oración por aquellas almas quizás atribuladas. En mi caso, quedé más serena para continuar la labor arqueológica. Bueno, ya había yo establecido, por respeto a la investigación de las osamentas, con una profesora de la Escuela de Antropología, del área de Antropología Física, que convenio Escuela Nacional de Antropología e Historia y Dirección de Salvamento Arqueológico, solicitarían los restos óseos para analizarlos con los estudiantes. En último lugar, paradojas de la investigación. El colega arqueólogo que se quedó como responsable de la excavación le pidió a la entonces subdirectora que retiraran esas cajas de osamentas de las calles de Brasil, números 73 y 75. Después, la antropóloga física, solo había una en esa dirección, decidió que aquellos óseos, esos restos óseos no servían y fueron depurados en su totalidad, es decir, tirados a la basura. Me alegra, por mi parte, haberles dado un lugar y un respeto. Ahora bien, para los que hemos vivido este fenómeno, son momentos de terror. Cuando relatan sus experiencias paranormales, cuando al dormir de pronto sienten el ataque de un ser fantasmal que intenta asfixiarlos, generalmente apuntan que algo o alguien se les coloca encima del cuerpo sin poder moverse. Esta situación provoca angustia y miedo que remontan a sensaciones de terror, ira y de muerte inminente, ya que las alucinaciones, si es que lo son, suelen tener atributos fatídicos y malévolos. A esta angustia se le puede añadir un raro olor, la aparición de sombras anormales, el ruido de pisadas, ojos que resplandecen en las tinieblas y esa opresión en el pecho que asfixia. Algunos cuentan que es un espíritu juguetón al cual se le mete en el cuerpo paralizado, apoderándose de él, siendo el infortunado únicamente dueño del alma. En efecto, apenas dura segundos, pero las víctimas lo sentimos como una eternidad. ¿Saben? En México a estas experiencias le llaman como se te subió el muerto o se te trepó el muerto, para referirse al momento en que una persona se despierta sin poder hacer movimiento alguno y ni siquiera poder hablar. Estos espantos nocturnos asedian a los humanos desde épocas antiguas. Constituyen la fuente de una serie de narraciones extraordinarias en casi todas las culturas. En la literatura puede relacionarse con los sucubos e incubos y con el ataque de un vampiro. Actualmente, el fenómeno ha sido legado, se ha conectado con la visión o visitación de extraterrestres que supuestamente abducen a las personas y luego borran su memoria. Aunque también se les conoce como el síndrome Old Hag o de la vieja bruja, porque se cree que las brujas se sientan sobre el pecho de sus víctimas durmientes para sofocarlas sin que puedan defenderse. Los síntomas del fenómeno
conducen a muchas personas a creer que han sido víctimas de una fuerza sobrenatural, ya sean fantasmas, demonios o extraterrestres. En una nota de un artículo leía que hasta 4 millones de estadounidenses creen haber sido abducidos por extraterrestres. Digo, la cifra es bastante elevada. Pero esto podría ser solo una vívida imaginación de la condición de parálisis del sueño. Otra teoría sugiere que se trata de una secreción natural de la dimetiltriptaminao NN o de MET o NN o DMT, que es una sustancia química que al parecer es producida en muy pequeñas cantidades por la epífisis cerebral. Es muy probable que las singulares propiedades de este compuesto sean responsables del carácter enigmático o de los prodigios espirituales que algunos han querido atribuir a la glándula pineal a lo largo de la historia. Sea o no, ¿quién ha tenido esta sensación? Y esto de se te subió el muerto. ¿O qué otras condiciones, realidades y puntos pueden existir de energías que quedan latentes y que son interpretadas de muy diferentes maneras? Tuve el gusto de compartir con ustedes este relato que forma parte de un artículo mayor del cual voy a dejarles sus datos y que fue presentado en el 4º Congreso de Folclore y Tradición, ya hace algunos años. Los espero para los siguientes relatos, que ya los voy a subir a YouTube. Hoy para mí fue una satisfacción poder hablar, pues tuve hiperreactividad bronquial y durante más de una semana me dejó semimuda. Nuevamente con ustedes y con todo el gusto, estamos en todas las experiencias de Macuili, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Ya saben que pueden consultar a @sanarixmx y hasta la próxima.